Venga, vamos a seguir con la parte de Spring que vamos a atacar a lo que es la presentación web, ¿vale? Entonces, esta presentación web es parte del proyecto de Spring Framework y ayuda a la capa de presentación, ¿vale? Por lo tanto, es el mismo proyecto, el núcleo que tenemos del proyecto de Spring, ¿vale? Eh, Fijaros que en este caso va a aplicar el patrón MVP, es decir, de modelo vista presentador, aunque principalmente Spring lo referencia como MVC, modelo vista controlador, ¿vale? Pero vais a ver que en mi caso, los que Spring llama controladores, en el fondo van a ser unos presentadores. Lo que hacen es solamente preparar los datos para hacer las páginas web, pero no procesan, ¿vale? Entonces, es muy similar. Fijaros que tecnológicamente una API REST es presentar el protocolo o un gestor del protocolo HTTP para facilitarlo desde el punto de vista de Java. Bueno, cuando lo hacemos desde el punto de vista de capa web es algo muy similar. Es eh, Spring me ayuda a hacer toda la interpretación HTTP y yo, la diferencia está que en lugar de organizarlo hacia una API REST, lo voy a organizar hacia un presentador web. Pero tecnológicamente es casi todo lo que hemos visto en la API REST, más algún detallito más que nos ha faltado. Entonces, aquí en definitiva es, todas las peticiones van a llegar al dispatcher, al servlet este de Spring. Este servlet es el que ya habíamos visto en la API REST. Todas las peticiones llevan al dispatcher del servlet de Spring, ¿vale? Que es parte del controlador frontal. Es el patrón que vimos en web de controlador frontal. Este, dependiendo de la URL que se ha utilizado, va a delegar en un presentador concreto. ¿Vale? ¿Qué significa presentador? Va a delegar en una clase Java mía que hace de presentador. ¿Vale? Y le va a inyectar al presentador todos los datos o que necesita en la petición. Es decir, fijaros que hasta ahora es, coge los datos de la petición HTTP, recupera datos, llama al presentador y te inyecta los datos para que tú lo tengas ya todo organizado. Vale. El presentador, que es mi clase Java, que es la que yo voy a programar, ¿qué va a hacer? Va a traspasar la solicitud a la capa de negocio. Es decir, vamos a llamar a los controladores de la capa de negocio para que resuelvan esta petición. ¿Vale? Eh, la capa de negocio procesará la petición y devolverá al presentador los datos, el resultado. ¿Qué hace el presentador? Prepara estos datos para la vista. Prepara estos datos para la vista. Desde el punto de vista que el presentador lo que está haciendo es preparar los datos para mostrar una página web, que es una vista, ¿eh? La más página web que la vista. Y lo que Spring se organiza es que todos estos datos que necesitas para montar la vista, le vamos a llamar modelo, le llaman model, una clase especial de un objeto especial de Spring que le vamos a llamar modelo. ¿Vale? Es al final un mapa de claves valores y nada más. Un mapa de claves valores. ¿Vale? Estos valores de tipo objeto. Entonces, el presentador le tiene que decir al controlador frontal quién es la siguiente vista a mostrar. Es decir, la toma de decisión de la siguiente página web a mostrar la hace el presentador. ¿De qué depende? De lo que le ha contestado la capa de negocio. Si la capa de negocio le contesta que todo va bien, evidentemente evoluciona la petición y por lo tanto la presentación es de una página web que todo va bien. Si la capa de negocio le dice que ha habido problemas, el presentador tomará la decisión de mostrar la página web adecuada para mostrar problemas. Por lo tanto, el que decide qué siguiente página se va a mostrar es el presentador. ¿Vale? ¿Cómo? Le devuelve al controlador frontal que este es de Spring y le dice, oye, muestra la siguiente vista. Vale, el controlador frontal, una vez que ya tiene localizada la vista concreta, va a delegar en la vista para que prepare la presentación final, que es la página web, la prepare. Y le va a pasar el modelo, que es este mapa de valores que ha preparado el presentador, y se lo va a pasar a la vista. Oye, prepara ya la vista final y toma, este es el baúl de objeto valores que tú tienes que incrustar en estas páginas web. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace la vista? Tiene una especie de página web, una plantilla de página web, donde recupera los datos del modelo, lo va metiendo en esa página web y prepara esa vista final. Y cuando tiene la vista final, que es puro HTML, se lo devuelve al control frontal, que este a su vez responde al cliente. ¿Vale? Es decir, vemos de lo mismo,
pero con modelo secuencia de UML. Es decir, el cliente hace una petición get post, ¿vale? Al dispatcher, que este es el servlet que recibe todas las peticiones de Spring. Evidentemente, no va a ser una clase, esto va a ser un conjunto de objetos de Spring y en este caso verás el siguiente cambio, ya manejamos getPost, no manejamos delete ni otro tipo de métodos, ¿vale? Vale. Cuando recibe el dispatcher que dice, vale, pues lo que hace es, dependiendo de cuál es la URL que se le ha hecho a la operación, dependiendo de esta URL, llamará a uno u a otro presentador. Yo voy a tener un conjunto de presentadores. ¿Por qué se lanza un presentador? Porque depende de la URI que meta el cliente. No es lo mismo una URI que diga, dame la página principal, la homepage, que dame la página para mostrar los usuarios existentes. Es decir, cada página tendrá una URI diferente y cada URI diferente tiene un presentador diferente. Por lo tanto, estas URIs que veis, cuando yo navego por páginas, son realmente, están apuntando a presentadores concretos. Cada URI está asociado a un presentador. ¿Vale? ¿Qué hace el presentador? En sí mismo no sabe procesar. Delega la capa de negocio que le procese esta petición. Significa llamar a uno de los controladores que tenemos. En nuestro ejemplo de Paddle, que ya lo tenemos en la cabeza, será llamar al controlador de pistas, al controlador de reservas, dependiendo de que sea la página. ¿Vale? Una vez que el controlador ha hecho la operación, que realmente la hace el controlador, este a su vez no lo he puesto, pero ¿de quién va a tirar? De la capa de datos. Pero bueno, ya lo he obviado. Yo le pido al controlador que me lo resuelva. No, el controlador lo va a resolver directa o indirectamente, lo va a resolver y le va a devolver un retorno al presentador. Dependiendo del presentador, lo que le haya devuelto, el presentador decidirá cuál es la siguiente vista a mostrar. Entonces le va a dar el nombre de la vista. Oye, hay que mostrar tal página, porque ha pasado esto. Y le devuelve el modelo, que es decir, esos datos, que son claves valores, se lo devuelve vamos a llamar, al patrón frontal de Spring. ¿Vale? Este, evidentemente, a partir de este nombre de vista, calcula cuáles son de las vistas que existen la que tiene que montar, renderizar esa vista final. Entonces le llama a esta vista final y le dice, oye, con este modelo renderiza esa vista final. ¿Vale? Esta vista final lo que hace es que habrá también un conjunto de vistas, montará el HTML, se lo devuelve para que se le mande al cliente y al final al cliente que le llega HTML puro y duro. ¿Vale? Entonces, fijaros que en este proceso, ¿qué nos hemos saltado? Este es el más sencillo, nos hemos saltado que no hay una API REST. Yo no salto a la API REST, yo salgo del presentador directamente al controlador. ¿Vale? Al final, fijaros que desde el API REST, ¿qué ocurriría? Que el API REST aquí llama a su vez al controlador. Sería como otra entrada. El API REST estaría aquí y entra al controlador. ¿Lo veis? Y al final, mi punto de unión, ¿cuál es? El controlador. Por eso, si pruebas bien el controlador, te va a servir tanto para el API REST como para los presentadores web. ¿Lo veis? Y este es el proceso de una petición. Entonces, claro, dices, pero es que esto todo es HTTP al final. Puede ser HTTP para ver páginas web o puede ser HTTP para ver una API REST. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Entonces, os he dividido en unos conceptos. Primero, el API REST, ¿cómo nos movemos? Con los métodos es crear, leer, actualizar y borrar. ¿Lo veis? Son como operaciones CRUD. ¿Cómo se mueve un presentador web? Solamente con GetTypeScript. Como es enviar formularios y presentar páginas. O enviar peticiones y presentar páginas. No hay otra opción. ¿Lo veis? Entonces los métodos no son los mismos, aunque todo es HTTP al final. Dos, las sesiones. Fijaros que una API es sin estado, no tiene sesiones, no guarda nada de los clientes. En cambio, una página web tiene la sesión. Cuando un navegador atacas a tu página web, se crea la sesión y se mantiene mientras el navegador está abierto. Y esos datos de la sesión los guarda el presentador web. ¿Lo veis? Otra gran diferencia. El API REST no maneja sesiones. En cambio, el presentador web maneja sesiones. ¿Vale? Fijaros que, en definitiva, esto son es la misma tecnología. Dice, yo podría hacer una API REST con sesiones, podrías hacerlo. Pero estás incumpliendo, en cierta manera,
lo que se llama un estilo del API REST, que es sin sesión. A veces sí es verdad que a lo mejor, por ahí empezar a comentar, que guardar un toque como sesión no es tan grave. Bueno, pues siempre esa barrera a veces puede ser un poco ambigua, ¿vale? El modelo, fijaros, que el API REST está orientado a recursos, ¿no? Es decir, mi API REST, ¿cómo se ofrece las URIs? Orientadas a recursos. En cambio, un presentador web está orientado a páginas web, que no es lo mismo. Son cosas diferentes, conceptos diferentes, maneras diferentes de organizarse la información, ¿vale? Luego, un API REST que devuelve JSON orientado a datos. En cambio, ¿qué me devuelve un presentador web? HTML orientado a presentación. No es lo mismo, ¿vale? Luego, las URIs. Los API REST está orientado a recursos sin nombre de acciones, ¿vale? En cambio, las URIs de web son orientadas a páginas web con nombre de acciones. Vais a ver páginas web que son crear usuario. Es un nombre correcto de página web. Dar de alta. Es un nombre correcto, pero son nombres con verbos. ¿Entendéis? Entonces, las páginas web sí pueden tener verbos. Pero en cambio, las API REST no tienen verbos. Las URIs. Es otro concepto de nombrar. Vais a ver que las URIs de una página web no tienen la misma filosofía que las URIs de los recursos de una API REST. ¿Vale? ¿Y cuál es la tendencia? Pues normalmente el API REST sube en popularidad, es decir, cada vez ahora mismo está en auge, significa que los nuevos desarrollos de aplicaciones tienden a hacerse con API REST, ¿vale? Y los presentadores web tienden a trasladarse al cliente mediante JavaScript. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros de un presentador web vía servidor, cada vez se utiliza menos. ¿Va a desaparecer? No lo creo. Siempre habrá su mercado, siempre. Por ejemplo, todos los gestores de contenidos, de momento, siguen apostando por presentadores web. No hay gestores de contenidos de momento por JavaScript, no lo están haciendo. ¿Puede que los hagan? No lo sé. A lo mejor no les compensa. ¿Entendéis? Entonces, es verdad que los gestores de contenidos ya sí que ofrecen un API REST, pero siguen haciéndolo con presentadores web en paralelo. ¿Vale? Entonces, muchas veces cuando hay algo nuevo, tiende a utilizarse, pero que desaparezca, no lo creo. Siempre tendrá su mercado, de su caso concreto, que será muy útil. ¿Vale? Entonces, Spring separa claramente lo que es la tecnología de la vista utilizada. Es decir, tenemos dos cosas. Una es lo que vamos a llamar presentadores o controladores de punto de vista de Spring, que son los que procesan la información y son los que atacarían la capa de negocio, eso lo vamos a llamar presentadores. Esa tecnología es siempre la misma. Pero, ¿qué ha hecho Spring? Que la vista se ha desatado de la tecnología. Entonces se puede utilizar muchas tecnologías para hacer vistas. Es decir, muchos render. Y cada render con filosofías diferentes. Eso sí, todos los presentadores son comunes y las vistas tenemos varias ofertas. Podríamos utilizar la más antigua que es JSP y JSTL, que es la de Java E, que es la más antigua. ¿Vale? Podemos utilizar TimeLeaf, otra. Podemos utilizar Groovy, otra. Velocity, FreeMarker. Vale, vamos a utilizar muchas. ¿Vale? Vamos a ver este año las dos primeras. Una vez que has visto dos renders, todos son muy parecidos. ¿Vale? Todos son parecidos. Entonces, con ver dos y lo demás es trabajar y saber lo que es un render. Ya sabrás lo que es un render al final. Renderiza una página web. Vamos a ver primero un JSP y luego vamos a ver este segundo proyecto. Entonces, ¿cómo se configura esto? Fijaros que esto es el webconf, el que siempre hemos manejado para una API REST. ¿Os acordáis de este fichero de configuración? Pues es el mismo, ¿eh? Solamente que ahora tenemos que añadir dos cosas nuevas. De hecho, ya las tengo en el proyecto Spring, coexisten, ¿vale? Una es, tenemos que decirle dónde están los recursos estáticos. Y para mí, ¿qué es un recurso estático? Los CSS, los JavaScript y demás, las imágenes. Esos son los recursos estáticos. ¿Vale? ¿Dónde están las imágenes? Es decir, ¿dónde están situadas? Y por otra parte, le tenemos que decir quién va a renderizar la vista. Esto es quién va a renderizarla. ¿Qué tecnología vamos a utilizar para renderizar la vista?
Y en este caso, primero, este sería para renderizarlo a través de JSP. Y lo que estamos diciendo, fijaros, es dónde está la clase que renderiza la vista, que es esta de aquí, dónde se sitúa físicamente, ¿lo veis? Y con qué extensión voy a utilizar las vistas. En este caso mi extensión es JSP. ¿Vale? Entonces, las vistas que van a ser ficheros JSP que están orientados a la vista, a la presentación web. Por lo tanto, va a tener un aspecto de página web. Va a tener un aspecto de página web. ¿Vale? Que no tiene que ver con los presentadores. Los presentadores están orientados al proceso y van a tener un aspecto de Java. ¿Vale? O es Java, en definitiva. ¿Lo veis? Son cosas diferentes. Entonces, antes de esto casi vamos a ver primero cómo nos situamos en la arquitectura. Fijaros, la arquitectura. Los presentadores, como es parte de Java, veis que va a colgar siempre donde está Java. Pues en este caso es src main, ¿vale? Y esto va a ser Java, por lo tanto, cuelga la ruta de Java según main. Y entonces aquí queda vuestra carpeta que es web. Aquí voy a dar mis presentadores. Evidentemente, este es un presentador. ¿Quién tira del presentador? ¿De quién tira? De la capa de negocio. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que para no complicar más estos primeros ejemplos, mi capa de negocio solo he puesto un servicio de usuarios y una entidad de usuario. Este sería de la capa de datos. Digamos que el presentador tiraría del controlador de la capa de datos. Pero primer ejemplo, para simplificarlo, como me quiero concentrar en los presentadores, la capa de control y de datos la he simplificado con dos clases. Usuario, que es como una entidad, y servicio de usuarios como como un DAO. ¿Vale? Para, digamos, no meter más ruido con controladores y capa de tal. Pero al final, recordar que el presentador, ¿de quién tiraría? De los controladores para resolver. Ni siquiera accedería a la capa de datos. ¿Vale? Vale. Por otra parte, esto sería los presentadores. ¿Dónde dónde colocamos ahora a las vistas, a los que renderiza el HTML, ¿no? Pues fijaros, se colocan en otra carpeta que es src main y se pone web app. ¿Lo veis? Ahí colocaremos las vistas. Entonces, fijaros que, evidentemente, esta es la estructura de un sitio web hecho con servlets y por lo tanto tenemos lo que está dentro de esta carpeta es zona privada. Aquí nadie puede invocar lo que está aquí dentro, ¿vale? Solo se puede invocar lo que está fuera. Y fijaros que en definitiva tengo mi página principal, que es esta index.jsp, que iría a renderizar la página principal, siempre. ¿Vale? Entonces tendremos dentro de WebInf, fijaros, que tendríamos las vistas y dentro de las vistas las he puesto por tecnologías. Vamos primero a ver JSP, veis que es muy fácil integrarlo, por ejemplo, con Bootstrap, para que quede un aspecto chulo, o vamos a utilizar una segunda tecnología de renderización. Y les he puesto carpeta por tecnologías. ¿Vale? En principio, ¿qué vamos a tener aquí? Las diferentes vistas, que son mis páginas web. Esta es mi página principal, página de empezando, página de crear usuario, página de registro satisfactorio, página de listar usuarios. ¿Lo veis? Lo oriento a páginas. ¿Vale? Entonces, ya son ubicaciones. Aquí van a estar mis vistas, mis plantillas HTML para renderizar el resultado final. Y por otra parte tengo lo que es mis presentadores, código Java. ¿Lo veis? Vale. Entonces, vamos a ver cómo es un presentador. Un presentador va a tener un aspecto tecnológicamente casi igual que en el API REST. Casi. ¿Os acordáis del API REST? Pues vais a ver lo mismo. ¿Eh? Pero claro, es tan sutil que cuidado, porque un cambio tan sutil te cambia drásticamente la filosofía. Por ejemplo, ¿qué poníamos en un API REST? Controles REST, ¿os acordáis? O REST controles. Controlador REST, no sé si me acuerdo, da igual. REST controller, a lo mejor. Aquí que ponemos solamente controles. Mira qué tontería. ¿Vale? Dos, evidentemente, aquí ponemos alcance. ¿Qué alcance puede tener? Pues o sesión o petición.
Si es sesión, si el alcance va a ser de sesión, significa que Spring va a crear el objeto y lo va a mantener en memoria mientras el usuario mantiene la sesión. Lo va a mantener en memoria. ¿Vale? En cambio, si el alcance es petición, crea el objeto para el presentador y cuando termina, lo destruye. ¿Vale? ¿Lo veis? Y luego, ¿qué tendremos? Fijaros, tenemos aquí el mapeo de las peticiones. Esto es lo mismo que la API REST, que es una URI a que responde este método. ¿Lo veis? Lo mismo. Diferencia, que aquí manejaremos solo dos métodos, o get o post. En cambio, en API REST manejamos más métodos. Pero al final, una URI. Fijaros que tenemos inyección de parámetros de la request. Podemos inyectar cookies. Todo esto va a ser igual que la API REST. Es inyección de parámetros. ¿Vale? Todo eso es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí siempre estos métodos que devuelven un string, ¿no? Y bueno, depende, devuelven. Necesitamos tener controlado dos elementos. El modelo, que son un baúl donde yo he colocado todos los objetos que va a utilizar el que renderiza la vista y la siguiente vista a mostrar. Es decir, cuál de las páginas vamos a tener que mostrar. ¿Lo veis? Entonces puedo devolver o un string o las dos cosas conjuntas y poco más. No es como una API REST, que yo podía devolver cualquier cosa. Un envolvente. ¿Os acordáis que la API REST devolvía envolventes en general? Esto no devuelve envolvente, devuelve o solo la vista y el modelo lo hacemos por otro lado o la vista con modelo. ¿Entendéis? Entonces, son filosofías, pero vais a ver ahora que tecnológicamente en Java os va a recordar a lo que era una API REST, pero no es lo mismo tecnológicamente, pero conceptualmente es muy distinto. ¿Vale? Venga, vamos a ver cómo es el presentador. Un ejemplo. Fijaros que con un ejemplo creo que puede ser suficiente para que entendamos esto. ¿Eh? Entonces, ¿qué manejo? Un usuario. Este sería mi entidad, ¿vale? Mi entidad de usuario. Pues la típica de usuario que tenía aquí entity, todas estas cosas. ¿No? ¿Os acordáis, no? Vale. Pues tenemos una clave, pues la clave primaria, un nombre, bueno, pues unos datos de usuario, ¿no? Lo típico, una entidad normal y corriente. Sí que es verdad que le hemos puesto unas anotaciones, ¿las veis? Esto es para validarlos, es decir, que si intentan inyectarte un nombre fuera de estos contextos, va a lanzar al cliente en la página web un mensaje de error. Entonces, esto lo que hace es automatizar esos mensajes de error al cliente. ¿Vale? Normalmente esto ya, evidentemente con HTML5, no se hacen a este nivel, principalmente. ¿Dónde se hacen? A nivel de página web. Se ha trasladado. Me ofrecen esto y lo pongo para que lo veáis, pero realmente estas validaciones se han quitado aquí y se han llevado a JavaScript al cliente. Porque si el nombre tiene estas condiciones, evidentemente lo validaremos en el cliente y sin atacar al servidor lo gestionamos allí. ¿Lo veis, no? Vale, entonces es una entidad normal y corriente, ¿vale? Dos, para poder funcionar necesito un gestor de usuarios, un DAO. Entonces he hecho un DAO sobre memoria, es una especie de base de datos sobre memoria, que lo que tiene es una lista de usuarios que crea un conjunto para jugar. Y entonces le puedo decir, búscame todos, búscame uno, sálvame uno, bórrame, pues para hacer algo en página web. Simplemente simulo un mock de controlador sencillo para manejar usuarios. Haceros la idea. Porque no me quiero concentrar en esto ahora. ¿Lo ves? Bueno, a estas alturas es una especie de mock sencillito para manejar. ¿Qué tengo? Un presentador. La idea de este presentador es que veamos la tecnología, por eso no va a seguir la arquitectura que siempre vemos que el presentador siempre pregunta al controlador. Aquí queremos ver cómo juega la tecnología nada más. Entonces, fijaros, primero cambio importante, le pongo la anotación que es un controlador, que para mí es un presentador realmente, ¿vale? Siguiente, alcance. ¿Ves que el alcance de sesión lo voy a hacer? Y aquí se establece qué atributo se guarda en la sesión. Pues en este caso solamente el atributo nombre. ¿Vale? Como siempre, aquí tengo inyección. Esto suena ya de la API REST, ¿no? Es inyección de Spring, de toda la vida. Me estás inyectando, en este caso es el contexto del servlet y aquí me inyectas el gestor de usuarios. ¿Vale? Los vi de toda la vida de Spring. Siguiente. ¿Esto qué significa? Se ejecuta siempre y antes de hacer cualquier llamada.
Es decir, antes de hacer cualquier petición, se va a ejecutar este. Y lo que hace es añadir el parámetro now al modelo. Y en este caso es la fecha actual, para que veáis. Es que tú quieres como un preproceso. En este preproceso obtienes este parámetro y lo añades al modelo. Siempre. Vale. Ahora, imagínate que tú pones en la página web, vas a la página principal y pones mi sitio web / home, página principal. ¿Qué se ejecuta? Se va a ejecutar este presentador, que es el de la página principal. Entonces, ¿yo qué hago? Fijaros, ¿qué devuelve un string? Entonces, ¿qué representa ese string? El nombre de la vista a mostrar, ¿vale? Como en este caso estamos con JSP, sin extensión. Por lo tanto, si mi vista se llama home.jsp, yo que devuelva home es suficiente, ¿vale? Y fijaros, en este caso, yo manejo tres temas. El tema JSP, el tema Bootstrap y el tema TimeLib, ¿vale? Tres temas. Entonces, yo por eso devuelvo nombre de tema, que es el nombre de la carpeta, / nombre de página, sin extensión. Entonces, esta representa tema / nombre de página. Y si analizamos cómo está situado, fijaros que yo tengo en las vistas, tengo nombre de carpeta que representa cada tema. Entonces, dentro del tema de JSP tendríamos home JSP. Esta es mi vista. ¿Lo veis? Entonces, por eso se asocia así, que es el tema bajo vista. Entonces, este comparte, porque lo tengo integrado para que veis que podemos ahora vamos a cambiar de tema y todo funciona exactamente igual. ¿eh? ¿Vale? Y va por esto, ¿no? Carpeta de vista y la vista. Si solo tienes un tema, es decir, evidentemente tú trabajas, esto no es normal, es trabajar con una sola carpeta de tema. No voy a poner varios temas en un sitio web. Pues para mí esta carpeta no existiría. Yo directamente atacaría las vistas y ya está. ¿Vale? Pero lo que estoy volviendo es la vista. ¿Qué le digo aquí a Spring? Le digo que me inyecte el modelo para yo poder añadir cosas a este modelo. Y repito, ¿qué es este modelo? Una especie de baúl de datos para que la vista se renderice. Y nada más. Entonces, por ejemplo, aquí digo, vale, pues en este caso yo a este modelo le añado un dato nuevo, que son los temas existentes. Entonces, aquí tengo mis temas como constantes y lo añado al modelo. ¿Lo veis? Y retorno. Entonces, ¿qué le estoy devolviendo a Spring? En el fondo Spring necesita dos cosas, la siguiente vista y el modelo. Porque la siguiente vista para decidir a qué JSP voy a atacar ahora y le paso al JSP ese modelo. ¿Lo entendéis? Fijaros que ¿a qué está orientado esto? A presentación. Pero tecnológicamente es lo mismo que en API REST. ¿Lo veis? Porque ambos tratan con HTTP. Por eso es lo mismo. Vale. Por ejemplo, ahora me dicen cambio de página. Dicen otra página diferente. Por ejemplo, este es crear tema. Fíjate cómo me llamo mi página, crear tema. ¿Lo veis? Pues otra página. Pero entonces ya sí que son nombres de páginas orientados a página web. Aquí hay acciones, que es la página para crear tema. Entonces aquí me vienen con un tema nuevo y yo añado este tema nuevo. ¿Lo veis? Entonces las páginas ahora tienen URIs orientadas a páginas, no a recursos, que es lo que ha cambiado drásticamente. ¿Lo veis? Vale. Entonces, me queda algún detallito más. Por ejemplo, ahora dice, vale, pero entonces, ¿yo puedo invocar páginas web? Y dices, esta zona es prohibida. Esta zona son esto es el resultado de los presentadores. ¿Yo a qué invoco entonces realmente? Fijaros, solo puedo invocar presentadores. Yo no puedo invocar páginas directamente. Yo no puedo invocar un JSP desde la URI. No está permitido. Porque WebInf es carpeta protegida. Esta carpeta no es pública y por lo tanto tú no puedes invocar de un sitio web algo que esté dentro de esta carpeta. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Invocar solamente URIs. Y estas URIs, ¿quién las va a procesar? El dispatcher. El dispatcher, ¿a quién desvía? A los presentadores. Por lo tanto, las URIs están asociadas a presentadores. Entonces, ¿yo puedo invocar páginas web? No puedo. ¿Entendéis? Eso es importantísimo. Jamás se invoca una página web. Yo invoco un presentador. Y las URIs están asociadas a presentadores. Por lo tanto, esta idea que hemos hecho antes de páginas web estáticas, yo tengo página principal HTML, tengo página de crear HTML, esto ya no existe.
No se puede invocar a páginas, solo se invoca a presentadores. Y el resultado de procesar un presentador es el que indirectamente desvía a una JSP que monta la página que se devuelve al cliente. Pero yo no puedo invocar directamente una página web, ¿vale? Entonces, solo tendré una página, esta de aquí, que es la página por defecto, ¿vale? Y fijaros el contenido de esta página. Solo tengo una página. Y lo único que hace, fijaros, es reenviar al presentador home. ¿Veis la diferencia? Porque no quiero que se invoque ninguna página. No tengo página principal. Tengo es el presentador principal. ¿Veis la diferencia? Que es muy importante el matiz. Por lo tanto, por eso, mi aplicación no tiene páginas web. ¿Vale? Solo se puede invocar a presentadores. Y el resultado de un presentador será un renderizador de páginas web. ¿Lo veis? Por eso siempre el index se hace así. Y si analizamos, fijaros que había la carpeta esta web XML, que era el descriptor de despliegue. Fijaros, si analizamos, solo tiene mi página principal es index JSP. Y aquí lo intenta salirte de aquí. Esta es mi página principal. Por eso cuando tú invocas al servidor, el servidor te muestra esta página que a su vez reenvía al presentador home. Y ya el presentador home, ¿qué hace? Entonces nos fijamos. ¿Qué hace mi presentador home? Me voy aquí y el presentador home, ¿qué hace? Reenvía este método. Y este método dice, vale, renderízame la página principal. ¿La veis? Venga. Entonces, seguimos con esto. Dice, vale, ya sé cómo es un presentador. Ya vendremos más detalles después. En definitiva es una URI asociada con un método y maneja dos conceptos. Un modelo y maneja una vista resultado. ¿Vale? Siguiente. Ahora me toca hacer cómo renderizo yo el resultado. ¿Cómo se renderiza? Y aquí repito, Spring maneja varias tecnologías. Vamos a ver una de ellas. Vista 1, vista 2, por deducción. De verdad es que con facilidad podéis ver las 14, 20 tecnologías que podemos manejar. ¿Vale? Entonces, empezamos con JSP. Uno de ellos es Java Server Page, viene. Es una tecnología basada en Java que combina HTML con fragmentos de Java para reproducir páginas web. Es el origen. Aquí tenéis la documentación, ¿vale? Por lo tanto, esto depende del proyecto de Java E. Entonces, ¿qué es una página JSP? Es un archivo de texto simple que tiene HTML. ¿Y qué HTML? Pues nuestro HTML5 de toda la vida, más XML, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el XML, como a veces es un poco grande de escribir, han sacado el lenguaje de expresiones. Y entonces tienen un lenguaje más compacto que XML. Pueden tener o XML o este lenguaje de expresiones más compacto, que ya veremos cuál es, para escribir con más rapidez. En definitiva es HTML más XML, que es a su vez es como llamada Java, ¿vale? Y es un fichero con extensión JSP. Este fichero JSP se va a ejecutar en el servidor. Es el proceso de renderizar. Y una vez ejecutado, queda como resultado exclusivamente HTML. Bueno, cuando digo HTML me refiero a HTML con JavaScript o lo que tuviera. ¿Vale? Entonces, y ese es el resultado de ejecutar. Todo el XML o todo ese lenguaje de expresión ha desaparecido. Por lo tanto, lo que le llega al cliente es puro HTML. El cliente no ejecuta nada en el cliente. ¿Vale? JSP, ¿en qué se apoya? En una librería que es JSTL. Por eso va como conjunto. Siempre es JSP y JSTL. Entonces, esta librería lo que me da son como un conjunto de XML, una librería de XML que me da muchas prestaciones para que yo pueda hacer mejor estas páginas. ¿Vale? Entonces, documentación de JSTL, lo tenéis aquí. ¿Vale? Se organiza en 4 librerías, pero bueno, nosotros principalmente utilizaremos la core. Vale. Vamos a ver 3 ejemplitos y lo mejor es ver un ejemplo concreto de una página web concreta. Y con esto vamos a ver cómo es la filosofía, porque. Y a partir de ahí es, cuando quieras algo, vas a la referencia técnica a ver cómo lo hace. Por ejemplo, quisiera averiguar o quiero poner una página que tenga qué es la IP del cliente y pongo un párrafo
la IP dos puntos y el valor del IP del cliente, ¿no? Por ejemplo, lo pondríamos así. IP dos puntos, esto es HTML normal y corriente, ¿lo veis? Y a continuación, esto es el lenguaje de expresión. Esto se va a ejecutar. Y cuando yo hago el dólar llaves, es que voy a invocar ¿a qué? Al modelo. Te estoy diciendo realmente es, invócame al modelo y búscame en el modelo un dato con la clave IP. Entonces, IP representa el nombre de la clave. ¿Y qué te devuelve el modelo? Un objeto concreto, que es un valor de string que representa la IP del cliente. Entonces, esto es invocar al modelo con un objeto cuyo clave se ha llamado, se ha referenciado por IP. ¿Lo veis? Luego termino en HTML normal y corriente. ¿Vale? Aquí continúo. Otro párrafo. Y digo, usuario, dos puntos. Y pongo dólar. Otra vez, invoca el modelo. Y veis que llamo aquí user.name. ¿Qué referencia a esto? Bueno, pues user es el objeto user. Y cuando aquí pone .name es el atributo name del objeto user. Entonces, realmente, ¿qué se está llamando? A user.getName. Pero se escribe sin la palabra get. Y se pone solamente el nombre del atributo. Pero esto, traducido a Java, es user.getName. ¿Veis la diferencia? Es una llamada a un método. Pero yo lo pongo aquí como más compacto. Usuario.nombre. ¿Lo veis? Entonces, cuando esto se renderice, pondrá usuario puntos y el nombre que haya salido aquí. ¿Lo veis? Luego, los enlaces. Los enlaces es XML. Y veis que se pone así. A, href igual. Y aquí pondría un enlace. ¿Lo veis? Las primeras y segunda comillas. ¿Lo veis? Entonces pondríamos, vale, pues aquí es C dos puntos y es URL. Este es un XML de JSTL. Y se pone aquí, valor. Y mi enlace realmente a quién apunta. Fijaros, ¿a quién apunta? Al home. Apunta a los presentadores. Los enlaces son URIs que apuntan a presentadores. Y aquí cierro, ves que es c2.url y aquí se cierra el c2.url. Y se pone dentro de comillas, un poco lío, porque es XML dentro de un valor de un atributo de HTML. ¿Lo veis? Esto se traducirá luego, se renderiza y aparece una URI concreta. Evidentemente, tú aquí, ¿hemos puesto la URI parcial del proyecto? No, porque todo esto te lo monta JSTL. Él sabe cuáles son las URIs parciales y te la añade. ¿Vale? Entonces, para ti es más fácil. Para mí manejo URIs, que son mis presentadores. Y él pone el resto. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo se hace un bucle? Por ejemplo, que hace una lista con un resultado. Imagínate que aquí me devuelve una colección de string. Una colección de string. Y yo quiero hacer una lista. Entonces, yo tengo que recorrer la lista y montarla. Y eso es hacer un for each, un bucle, para montar una lista en HTML. ¿Lo veis? Entonces, dices, pero aquí hay bucles. Dices, sí, pero son bucles no para procesar, son bucles para montar vistas, que no es lo mismo. Yo aquí no proceso datos, lo que hago es monto vistas. Por lo tanto, fijaros es, vale. Y aquí es, ¿esto qué es entonces? Esto es XML que viene de JSTL. Y dices, C dos puntos for each. Es decir, por cada elemento de esta colección, y esto es la colección ítems, igual, y accedo al modelo para recuperar una colección. En este caso es una colección de string, una lista de string. ¿Vale? Y esta lista de string, ¿quién la habrá puesto ahí? El presentador. Entonces yo decía, vale, pues recorro esta colección de string y le doy la variable local. Esta es mi variable local, var. ¿La veis? Vale. Y digo, vale, y hago un LI. Y ahora, y aquí pongo la variable local. En fondo, ¿qué estoy haciendo? Si es una lista de 20 elementos, pondré 20 LSI. ¿Lo veis? Entonces, esto se traduce a HTML, pues tendrá UL de lista, y luego li, con los valores de la colección. Y luego cierro la lista. Me faltaría aquí abrir la lista antes y finalmente cerrar la lista. Solo he puesto el bucle de los li. ¿Lo veis? Y hago una lista. Una tabla sería igual. Un for each, en lugar de ir con li, sería con tds. Y trs, tú te organizas. ¿Lo veis? Bueno, vamos a ver un ejemplo para que veamos una página JSP.
Y vamos a ver, por ejemplo, la principal. Esta sería mi página principal JSP, la home. ¿La veis? La página principal. ¿Yo qué hago? Evidentemente, bueno, pues es HTML normal y corriente, solo tiene dos cosas especiales. Una es esta. ¿Qué estamos haciendo? Fijaros. Estamos importando, es una especie de import. Importamos JSTL, importamos el core y a este le llamamos C. Entonces, todo lo que sea del core utilizamos con C dos puntos. Ponemos nombres cortitos para que escribamos menos luego. ¿Vale? Y esto es como importar la librería core de JSTL. Vale. Siguiente. ¿Vale? Entonces, importamos aquí la otra librería, formularios. Y este es confort de formulario. ¿Vale? Importamos otra librería. Esta librería, fijaros que es de Spring. Para montar formularios con Spring. Vale. Lo demás, os suena, es HTML5. El doctype, el lenguaje, UTF-8, esto es HTML normal y corriente. Vale. Y aquí dice, vale, ahora aquí, por ejemplo, voy a colocar los temas posibles. ¿Vale? Los temas posibles, que era que lo que hago es accedo al modelo, ¿vale? Accedo al modelo y por cada uno, fijaros, pongo un enlace para cambiar de tema y digo, créate tema, que es crear tema, interrogante y el valor del tema del modelo. En el fondo lo que estoy haciendo es que por cada tema pongo un enlace, tal que si pincha va a cambiar de tema. Lo he planteado así, ¿vale? A continuación pongo tres enlaces a la página de empezando, a listar usuarios y a crear usuarios. Tres páginas normales y corrientes, tres enlaces. Y aquí pongo la hora actual. ¿Os acordáis que no era un atributo? Yo ponía al principio que era la hora actual. ¿Vale? Y veis cómo vas mezclando el HTML. ¿eh? Por ejemplo, si fuéramos otra página, que es empezando, fijaros, aquí hago, vale, venga, pues pongo mis enlaces, tal, hola, y le pongo tu nombre si lo encuentro. Si no encuentra nada, lo deja en blanco. Y dices, acceso al atributo del modelo condicional con un if. ¿Cómo se hace un if? Pues sería así. C2.if. Si se cumple esto, esto se mete en el resultado. Si no se cumple, esto no aparece en el resultado. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Dependiendo de una condición, muestro más o menos HTML. ¿Lo veis? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, podría ser, si te has logueado como administrador, te pongo los enlaces de administración. Si no te has logueado como administrador, no te pongo los enlaces de administración. No te voy a tentar. ¿Vale? ¿Entendéis? Pues un poco es el if sirve para decidir si muestras o no vistas HTML. Entonces aquí es, si el nombre, por ejemplo, no está vacío, te saludo con el nombre. Hola, Jesús. Pero si el nombre está vacío, no te saludo. No sé quién eres. ¿Lo veis? Vale. Por ejemplo, esto es un else if. ¿Vale? Esto es un else if. ¿Vale? No está formateado. Tengo que formatear. Entonces esto es, cuando se cumple esta condición, se muestra este HTML. Else if. Cuando se cumple esta, se cumple esto. Es decir, esto es un else if. Cuando se cumple la primera, se sale. ¿Lo veis? Por último, por defecto, hago esto. Este es el else último else. Pasa aquí, no es un else if, pero conceptualmente lo es. Cuando, el último caso. ¿Lo veis? Entonces, si el nombre está vacío, pongo aquí, no se encuentra el atributo. Si el nombre pone Jesús, el atributo es Jesús. En último caso, el atributo encontrado es, y pongo el nombre del atributo encontrado. ¿Lo veis? Es para que veáis un ejemplito de un else if. Aquí tenemos el for, que ya lo hemos visto antes. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, también puedo acceder a atributos, pues cookie, IP. Aquí una URL y atributos que accedo al modelo. Todos estos atributos, cookies, IP, los ha puesto el presentador. Entonces, en definitiva, ¿qué es JSP? Es HTML5 que incluye Bootstrap o lo que yo quiera, ¿vale? Que para reinar datos lo hago o en plan sencillo, accedo al modelo para recuperar un dato concreto o me permite hacer un if o un bucle. Con esto prácticamente puedo hacer muchas cosas.
¿Lo veis? Venga, pues ahora para empezar vamos a jugar solamente con el home y el empezando. Vamos a ver el contenido y vamos a ir asimilando antes de continuar.